Muchas gracias, Pilar. Bastante bien el tiempo, no te preocupes. La verdad que ha estado muy bien que hablemos de las amenazas, pero también de las posibles soluciones compartidas. A veces creo que este punto de la responsabilidad compartida se acaba eludiendo y creo que es muy importante que lo pongamos también en el centro. A continuación nos va a acompañar Mira Petrovic, que es investigadora y crea en el Institut Català de Recerca de l'Aigua, el ICRA, es química analítica y su investigación se centra en el análisis químico avanzado y el estudio del destino y el comportamiento de los contaminantes emergentes en el tratamiento del agua. Mira denunció prácticas de compra de afiliación por parte de universidades saudíes, un caso que, como explicaba Michele, fue muy mediático y seguro que muchos de vosotros conocéis. A continuación nos va a explicar un poco los intríngulis de ello y el papel que tuvo como científica alertadora al respecto. Gracias, Mira. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todas y todos. Sí, he puesto perspectiva de una investigadora, pero me ha invitado para hablar de esto, de trama de Arabia Saudí. Es uno de los casos más mediáticos que se publicó, primera publicación salió en la portada de El País en abril de 23. Y durante días fue una noticia más leída en El País y yo creo que todos los periódicos de España se hicieron eco de esta noticia, publicaron también otros artículos con diferentes ángulos. Había muchas ramificaciones de toda esta trama, también prensa internacional, porque el caso no era específico solo para España, también resultó en una investigación posterior a otros países. Sí, yo he recibido esta oferta que he rechazado y solo brevemente explicar cómo funcionaba todo esto. Pilar ya ha mencionado Clarivate, una empresa multinacional que analiza datos bibliográficos, que gestiona Web of Science, Journal Citation Report y también lista de Highly Cited Researchers que sale cada año al finales de año. Y por supuesto, para un investigador, si sale en esta lista, es un orgullo enorme, es orgullo también para su institución y es prestigio para la institución. Y todas las instituciones, cada noviembre, entonces era Twitter, ahora X, o en LinkedIn, Instagram, podéis ver muchísimas notas, yo tengo tanto, yo tengo 3, yo tengo 5 investigadores, highly cited researchers. ¿Por qué esto es importante? Porque este número es un indicador de prestigio institucional y también se utiliza como un indicador que representa 20% de puntuación total para crear este ranking de Shanghái. Y muchas universidades están un poco obsesionados en qué posición están en el ranking de Shanghái. Y aquí llegamos entonces a compra de prestigio científico y esta ley que se llama ley de Campbell, que dice cuanto más se utiliza un indicador cuantitativo para la toma de decisiones, es más susceptible de ser manipulado. Y esto ocurre también no solo con highly cited researchers, ocurre con evaluación que Pilar hablaba. Si indicador y criterio de evaluar excelencia de un investigador es número de publicaciones, número de citas, estos indicadores es muy fácil manipular al final. Y en este contexto hubo países, y entre ellos es Arabia Saudí, que aprovechó una falta de control en realidad de Clarivate, donde en la lista investigador podía decir yo trabajo para King Saud o trabajo para ICRA, sin ningún control de si hay de verdad un contrato laboral, una afiliación de verdad detrás. Simplemente el investigador recibía un email
por favor confirma los datos de afiliación, y era libre de poner lo que quería poner. Y entonces algunas universidades saudíes, especialmente estas dos que mencionan, empezaron a ofrecer bastante dinero a highly cited researchers para que en esta lista de highly cited researchers simplemente cambian afiliación y ponen que afiliación es de King Saud University. Y para una universidad pequeña, por ejemplo, que está en medio de lista de Shanghái, tener uno más o uno menos puede significar subir 100 o 200 puestos arriba o bajar abajo. Entonces, para universidades grandes no importa tanto, pero universidades más pequeñas sí que importa. Y a lo largo de años, estas universidades de Arabia Saudí de repente empezaron a tener más de 100 highly cited researchers y salían como mejor valoradas universidades en el mundo árabe, que significa prestigio, visibilidad, atracción de financiamiento, impacto. Y era una práctica que empezó. Primer artículo salió en la revista Science en 2011. La trama de El País salió en 2023. En 2011 ya se hablaban de que universidades de Arabia Saudí ofrecen dinero para cambiar, para pagar prestigio académico. Y es curioso que en este artículo, por ejemplo, sale un ejemplo de oferta que daban, que es casi clavada con la oferta que recibí yo. Yo recibí oferta en 2019, entonces 7 años después. Y hubo también varios artículos después que analizaban y hacían este estudio bibliográfico para ver qué efecto tiene esto a ranking. Entonces, práctica no era nada nuevo, especialmente en el mundo académico, entre investigadores. Se hablaba bastante, se rumoreaba de pagos. No era un problema que no era conocido, que era nuevo cuando se destapó esta trama. Pero no hubo ninguna reacción institucional. Y no es caso, al final, cuando se destapó en 23 todo, el periodista Manuel Encede contactaba con todas las universidades, todas las instituciones, y primera respuesta era, no lo sabía. Que es de verdad un poco difícil de creer, porque como he dicho, cuando sale lista, todos se fijan en la lista, todos sacan con orgullo noticias que mis investigadores están en lista, entonces es bastante difícil creer que nadie notó que al lado del nombre de este investigador que pertenece a tu institución, que recibe nómina en tu institución, no pone esta institución como primera afiliación, sino pone King Saud University. ¿Y por qué? Bueno, Michele hablaba de Mesis, yo lo llamo vacas sagradas. Se trataba de investigadores de gran prestigio, a veces con buenos contactos, todos se conocían y en realidad pocos se atrevían a hacer estas preguntas incómodas o cuestionar. Entonces apareció el periodismo y cuando salió artículo hubo mucha repercusión y de repente todo lo que se sabía durante años y que ha generado un silencio institucional durante años, de repente empezó a cambiar. No siempre en una manera muy transparente para saber consecuencias, dictámenes de comités de ética, muchas veces simplemente personas se jubilaban, por ejemplo, pero
lo que se vio al final es esto, que Arabia Saudí de más de 100 highly cited researchers cayó a 20 y pico. Y estos sí que son investigadores que trabajan, la mayoría, yo diría, trabajan en Arabia Saudí. Y esto es correcto. En caso de España, antes de esta investigación periodística siempre había 8, 10, 11, 12, 13 investigadores que trabajaban en España, pero que en la lista figuraban con afiliación de Arabia Saudí, y después este número cayó a 0. También Clarivate reaccionó. La lista de 2023, después de investigación periodística, excluyeron más de 1000 investigadores. Solo una parte, estos más o menos 80, son relacionados con Arabia Saudí y otros eran por evidencias que hay manipulación o con número de citas o con número de publicaciones, que hay grupos, yo te pongo a ti, tú me pones a mí, o yo te cito a ti, tú me citas a mí, etc. Entonces Clarivate también empezó a reaccionar. Aquí podemos un poco discutir si es suficiente. Ellos todavía defienden este sistema de indicadores numéricos, bibliográficos, que ahora en España queremos cambiar. Y ahora yo como investigadora me pregunto qué papel debían o tienen que tener instituciones. Porque en este caso, sí, instituciones al final reaccionaron, pero solo después de mucha alarma mediática. Todo lo que se conocía antes se tapaba un poco. Y aquí esta integridad científica no consiste solo en evitar fraude, pero también no podemos normalizar unas conductas dudosas que a veces benefician al sistema. Y en este caso, problema no son solo investigadores que hacen este fraude o mala conducta, pero también problemas son otros que intentan o que hacen mirada hacia otro lado y no reaccionan. Entonces, papel central, aquí tienen comités de ética de instituciones, pero también hay que tener unos procedimientos suficientemente robustos, transparentes, independientes, para que no haya ni miedo de repercusiones, porque si a veces actuamos o denunciamos a alguien que está posicionado más alto que nosotros, siempre hay miedo si me va a pasar algo a mí y no a ellos. Y hay, por desgracia, casos así. Entonces, yo terminaré solo con estas palabras, que ciencia necesita prestigio, pero necesitamos credibilidad. Y yo creo que el periodismo científico puede ayudar, pero no mirar, a veces se mira periodismo científico como un enemigo que solo saca cosas malas de ciencia. No, es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar y proteger ciencia y así ganar credibilidad y mejor posicionamiento en sociedad en general. Gracias a todos.